verles. Me gozo, me deleito. Sujei, me da gusto verte. Diego, Neri, Roberto, Chuy, Lalito, Guillermo, mi chiquilín hermoso. Vamos, acompáñame, Apocalipsis capítulo 1. Es bien importante, como todo lo que Dios nos habla a nuestra vida, el que podamos cada día ver y comprenderles. Les he venido diciendo, comprender la soberanía de Dios. Eso nos ayuda a descansar plenamente en Él, ¿sí? Y habíamos hablado, ¿verdad?, de su omnisciencia, que Él está en todos lados. Él conoce todo de nosotros. Él sabe cada uno de nuestros pensamientos. Él conoce nuestro levantar, nuestro caminar, todo lo que hemos hecho desde que nacimos. Él lo sabe, lo conoce, ¿verdad? Y Él conoce nuestro final, ¿sí? Y también habíamos hablado sobre su omnipresencia. Él está en todos lados, tan así que está en ti y está en mí, ¿verdad? No es como una corriente que dice que Dios es todo, ¿no? Dios está en esas bocinas. No. Dios está en su creación, Dios está en ti, en mí, y Dios está en todo lugar al mismo tiempo, y esa es su omnipresencia. Y hoy vamos a ver lo que es su omnipotencia, ¿sí? Apocalipsis capítulo 1 dice: yo soy el alfa, el omega. Ahí nos está hablando, ¿verdad?, de la eternidad, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Amén. Entonces, hoy vamos a ver la omnipotencia de Dios, ¿sí? El poder de Dios es aquella habilidad y fuerza por medio de la cual Él puede hacer que suceda todo lo que a Él le plazca. Si vamos a la siguiente, por favor, ¿sí? Entonces, esa es la omnipotencia de Dios. Es ese gran poder en el cual Dios tiene la habilidad, la fuerza, la fortaleza, el poder por el cual Él puede hacer que suceda todo lo que Él le plazca, a lo que Él le plazca, todo lo que su sabiduría infinita puede dirigir, todo lo que la pureza infinita de su voluntad puede determinar, ¿sí? Y entonces para Él nada es imposible. Nosotros a veces, con nuestra mentalidad tan débil o nuestra fe tan débil, a veces encajonamos a Dios a situaciones que nosotros pensamos o creemos que no puedan tener una solución. Pero el poder de Dios es tan grande y tan maravilloso que Él todo lo puede, ¿sí? Todo lo que Él le plazca hacer, todo lo que Él quiera, lo que Él pueda o quiera hacer de tu vida, Él lo va a hacer. Ahora, la que sigue, por favor, Luzmita. Llegamos ahora a este punto del atributo de Dios, que es la omnipotencia de Dios, lo que significa que Dios es todopoderoso, ¿sí? Por ahí cantamos, hay un cántico que dice: tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén, ¿sí? Entonces Él es todopoderoso. Cada uno de estos atributos de Dios es como el resplandor de la grandeza de Dios. Es a través que vemos su gloria, es a través que se manifiesta su grandeza. Y cada atributo es otro rayo de luz que emana del cielo y revela cada día a nuestra vida la asombrosa grandeza de quien es nuestro Dios, ¿sí? Y entonces por eso podemos confiar en Él,
Por eso lo que venga, cualquier situación, circunstancia, sabemos que Dios tiene el control, sabemos que Él está presente, que Él conoce mi aflicción, ¿verdad? En su omnisciencia, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra aflicción, o Él conoce nuestro gozo, o Él conoce nuestra paz, o Él conoce nuestra tristeza. Él ve cuando nosotros lloramos, Él ve cuando tú y yo le estamos clamando, cuando tú y yo estamos intercediendo, cuando tú y yo le estamos rogando, ¿verdad? Y dice su palabra: clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas grandes, fuertes, maravillosas, increíbles, que tus ojos nunca han visto. Y entonces Dios lo hace, ¿sí? Y entonces ahora en esta cualidad de Dios, de su omnipotencia, Él todo lo puede. Para Dios nada es imposible, pero nosotros lo limitamos. Dios lo que quiere de nosotros es desarrollar fe. Cuando nosotros no tenemos fe, por eso dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque entonces lo limitamos a como somos nosotros, ¿sí? Y tú y yo no podemos limitar a Dios, no podemos limitar su grandeza. Ese es ciertamente el caso de este atributo de la omnipotencia de Dios, ¿qué estímulo debería ser para nosotros en nuestra oración, en nuestra comunión con Él, en nuestra relación, de que no hay nada que sea imposible para Dios? Nada, ¿sí? No hay nada imposible para Dios. Por eso tú y yo podemos estar firmes sobre la roca. Por eso tú y yo podemos estar firmes sobre nuestro Salvador, sobre nuestro Cristo. Y entonces el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y entonces ese es un estímulo para nuestra vida de comunión, de oración, de fe. No hay nada imposible para Dios. No hay nada demasiado difícil para Dios. Dios todo lo puede, ¿sí? El punto, amada iglesia, en esta cuestión es que queremos que Dios cumpla a veces nuestros caprichos. Y Dios no es alguien que cumple caprichos. Él cumple su propósito en ti y en mí. Y Dios lo que quiere es que tú y yo podamos reconocer ese poder de Dios en nuestra vida, no para cumplir caprichos nuestros, sino para que se cumpla su voluntad en ti y en mí. Y entonces el Dios Todopoderoso, el Shaddai, ¿verdad? Como lo dice en hebreo, ¿sí? Dios posee todo el poder, incluso el pequeño poder que tenemos nos ha sido delegado por Él. Aún lo que nosotros podamos tener, el hecho de que tú y yo te hayas tenido la fuerza para levantarte el día de hoy, para salir adelante, para trabajar, para hacer tus actividades, proviene de Él, ¿sí? Todo proviene de Él. Entonces llevemos nuestras peticiones y las presentamos ante el trono de la gracia, porque Él es tan poderoso. Y como veremos en una de nuestras más adelante vamos a estar hablando sobre estos temas, es tan sabio y es tan amoroso, ¿sí? Y que ese amor es tan grande y tan inmenso por ti y por mí, ¿sí? Y en eso también manifiesta su poder, en eso manifiesta su palabra. Y quiero que consideremos ahora esta omnipotencia de Dios, lo que significa que Dios posee todo el poder. Solo contemplemos, vamos a contemplar esto por un momento. Fíjate, todo el poder, ¿sí? Entonces nada es imposible, nada es imposible para Dios, nada es difícil para Él, ¿sí? ¿Qué dificultad podrá tener Dios? Pero ¿sabes qué? Si hay algo que Dios se duele, cuando no confiamos en Él, cuando no creemos en Él. Yo creo que ahí sí hay algo que puede, a lo mejor, no lo vas a malinterpretar, pero que pudiera doblegar a Dios. Es cuando ve que su pueblo peca y que su pueblo lo ignora y que no le cree y que no confía en Él. Dios se duele, ¿sí? Pero no por eso Él se debilita, y no por eso Él deja de perder su poder, su gloria, su majestad, ¿sí? Y entonces el Shaddai es uno de sus nombres del Antiguo Testamento, que revela este atributo: el Shaddai, el Dios Todopoderoso.
Así como lo leíamos ahorita aquí en el Apocalipsis 1, yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, el que siempre era y aún está por venir, el Todopoderoso. Amén. ¿Sí? Y ese es en el Dios que tú y yo tenemos que confiar cada día. ¿Sí? Entonces vamos a ver, hay un sentido en el que Dios ni siquiera tiene que quitarnos la vida a ti y a mí, ¿sí? Simplemente deja de darnos la vida. O sea, Dios no, hemos aprendido, ¿verdad? Dios es el que da y el que quita la vida, ¿sí? Pero Él ni siquiera la tiene que quitar. Simplemente deja de darla, deja de dar vida. Y por eso tú y yo, cuando llegamos a los pies de Cristo, lo que Él nos da es ese aliento para seguir adelante, es ese aliento de su Espíritu para que tú y yo podamos confiar en Él, para que tú y yo podamos buscarle, para que tú y yo podamos reconocer su soberanía, su grandeza, su amor, su obra, por lo que Él hizo por nosotros. Y entonces es ese aliento. Y cuando no es simplemente, ya no lo da y se acaba. Pero para nosotros ese aliento perdura por la eternidad, ¿sí? Es algo que él vino a hacer por ti y por mí, ¿sí? Y entonces pensemos en esto, incluso en lo que se refiere a Satanás, ¿verdad? Qué poco poder tiene realmente el diablo. Pero a nosotros nos gusta, ¿verdad? Nos gusta, lejos de mirar los atributos de Dios, lo grande, lo grandioso y lo grande que es Dios, a veces nosotros mismos le damos atributos a Satanás que ni siquiera Él tiene. Nosotros se los otorgamos, ¿sí? Nosotros se los damos. Pero el diablo es el diablo de Dios, ¿verdad? En uno de sus discursos, Martín Lutero dijo: el diablo es el diablo de Dios para llevar a cabo los propósitos de Dios, ¿sí? Hasta en eso el diablo se sujeta a la voluntad de Dios, ¿sí? Y para eso está el diablo, para hacer aún lo que Dios quiere hacer. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, en su omnipotencia, Dios, hay veces que mucha gente piensa que Dios está en una lucha constante con el diablo o viceversa, o el diablo está en una lucha constante con Dios, y no es así. El diablo está vencido y Dios tiene todo el poder, Dios tiene todo el control, nada es difícil para Dios. Y por eso uno de los nombres que se le daba precisamente en el Antiguo Testamento nos enseña y nos dice que Él es el Shaddai. Y el significado de esta palabra, el significado que Dios da a esta palabra como el Shaddai, es el Todopoderoso, ¿sí? Y Él es todopoderoso. Ahorita vamos a ver algunos números impresionantes con respecto al universo, ¿sí? Porque es algo sorprendente. Tan poderoso es que mantiene esta tierra con más de 7,000 millones de habitantes, ¿es correcto? ¿Sí? Ya subió a 8. Fíjense, yo me quedé en 7, ¿sí? Y ahorita con Lorenzo, que acaba de nacer, 8,000,001. ¿Sí? Entonces, imagínense. Pero este nombre que Dios da a su pueblo, al Todopoderoso, y por eso tú puedes ver grandes hazañas que Dios hacía en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora, su mismo nombre nos revela este atributo, esta cualidad de carácter de Dios, de que Él es el Dios Todopoderoso. Y entonces constantemente todo lo que es los libros de sabiduría, ¿verdad? Como los Salmos, Eclesiastés, Proverbios, lo que Dios nos quiere enseñar es que Él es el Dios Todopoderoso. Cuando Él vino aquí a la tierra, ¿verdad? Dios, siendo Dios, se hizo hombre, ahí también está manifestando su poder.
que Él es todopoderoso. Cuando Él fue a la cruz del Calvario a morir, ¿sí? El hecho de que no haya hecho llover o que descendiera fuego como en Sodoma y Gomorra para eliminar a aquellos que lo estaban crucificando, ¿verdad? También manifiesta poder, ¿sí? No nada más en cosas malas de destrucción, no. Aún en contenerse, Dios puede mostrar su poder. Entonces, Él es el poseedor de toda la fuerza y el poder que nos pertenece a nosotros como sus hijos, como creación o criaturas, es simplemente un préstamo de Él, porque todo el poder es de Dios, ¿sí? Aún la gente que en esta tierra que tiene poder, aún Dios tiene el poder sobre esos hombres. Amén. Fíjate, vamos a Isaías 40:28. A ver, Luzmita, pásale a la que sigue, por favor. Ahí. Entonces, Isaías 40:28 dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, ¿sí? Su entendimiento es inescrutable. Entonces vamos a leerlo mismo en la Nueva Traducción Viviente. Isaías 40. Cuarenta 28. Y dice: ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de sus entendimientos. Eso significa inescrutable, que no podemos medir la profundidad o la grandeza de sus pensamientos, ¿sí? También por eso Jeremías, esa porción que el Señor me daba, de verdad que cuando lo leí dije: ay, Señor, perdónanos, porque a veces decimos, pero a ver, Isaías, tú tranquilo, ¿cómo pretendes correr con los de a caballo si ni siquiera puedes apenas correr tú? ¿Sí? Ni tus familiares te hacen caso, no te quieren, ¿sí? Entonces Dios siempre nos va a poner en nuestro lugar, porque a veces nos creemos no sé qué, pero se nos olvida quién es nuestro Dios, ¿sí? Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles, ¿sí? El versículo 29. Entonces Dios es eterno, es grandioso. Hay un escritor que se llama y predicador que se llama A.W. Tozer. Tozer, no sé si se pronuncia así, pero dice Tozer, pero no es Tozer, es Tozer. You know? ¿Sí? Dice: dado que Dios tiene a su disposición todo el poder del universo, el Señor Dios omnipotente puede hacer cualquier cosa tan fácilmente como puede hacer cualquier otra cosa. Todos sus actos se relacionan sin esfuerzo. No gasta energía que deba ser repuesta. Su autosuficiencia hace que sea innecesario que mire fuera de sí mismo en busca de una renovación de fuerza. Todo el poder necesario para hacer todo lo que Él quiere reside en Él mismo, en una plenitud constante. Qué gran Dios tenemos, qué gran Dios es nuestro Señor. Wow, ¿sí? Y entonces por eso poder sin límite, ¿sí? Tiene poder infinito. Dios tiene poder ilimitado, sin fronteras. Puede hacer lo que le plazca sin restricciones. Cada deseo de Dios tiene poder ilimitado para llevarlo a cabo. No hay debilidad en Él. Él no se debilita. No es, ay, por eso la gente que dice: ay, es que pobrecito de Jesús. No, ¿cuál pobrecito de Jesús? ¿Sí? Él es Dios. Y Él vino a hacer cosas grandes y maravillosas para que tú y yo podamos tener una fe de ese tamaño, del tamaño de nuestro Dios.
Porque si tenemos fe, dice, dile a esta monte, muévete y se moverá, ¿sí? Y eso es lo que necesita esta tierra. Esto es lo que necesita este mundo. Esto es lo que necesita nuestro país. Hombres y mujeres de fe que crean en este Dios todopoderoso, en Jesús el Cristo de nuestras vidas, ¿sí? Y eso es lo que hace que podamos tú y yo poder ser no grandes para el mundo, sino realmente grandes para nuestro Dios. Amén. Sin esfuerzo, todos sus actos se relacionan sin esfuerzos. No gasta energía que deba ser repuesta. Su autosuficiencia hace innecesario que busque fuera de sí mismo renovación de fuerzas, ¿sí? Por eso el Salmo, ¿verdad? Dice, he aquí no se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel, ¿sí? El sol, Él guardará tu alma. Y entonces en eso tú y yo podemos descansar. Ahora, bueno, ¿cómo vamos a considerar ahora la omnipotencia de Dios? Quiero hablar sobre unas cuantas categorías, no vamos a alcanzar a ver todas las que yo quisiera el día de hoy, con las que pensaremos a través de que vamos a ver o vamos a analizar o vamos a reflexionar a través de la omnipotencia de Dios, pero solamente vamos a reflexionar sobre esto: poder infinito, poder ilimitado y poder sin límites. Ese es el Dios que tenemos, ¿sí? Normalmente tú y yo, ¿sí? Si tú y yo somos y vamos a ser infinitos, es por la obra de Cristo. Pero Él viene a manifestar precisamente este poder ilimitado, este poder sin límites. Él es todopoderoso, por lo tanto puede hacer lo que le plazca. Hay muchas cosas que tú y yo deseamos hacer, pero simplemente no tenemos ni la fuerza, no tenemos ni la capacidad para hacerlo. Simplemente no tenemos la capacidad para llevarlo a cabo. Diríamos que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso el Señor nos recuerda: hey Roberto, ese espíritu que me levantó de los muertos, ahora ese espíritu mora en ti y en mí. Y entonces ahora ese espíritu nos fortalece, ese espíritu nos levanta, ese espíritu nos da la fuerza para llevar a cabo. Y entonces es cuando Él dice: yo pongo el querer como el hacer por mi buena voluntad. Y entonces Él lo ejecuta, ¿sí? Él lo hace por nosotros. Hay cosas que tú y yo no tenemos la capacidad. Por eso cuando vemos un milagro de una sanidad, de que Dios le place sanar un enfermo, o Dios le place restaurar una familia, ¿sí? Es su poder, es su obra, es su gracia, es su misericordia obrando. Por eso hay doctores que dicen: donde la ciencia ya no alcanza, oren a Dios, porque entonces Dios es el único que puede hacer. Hasta los mismos doctores, ¿sí? Y entonces Dios lo hace. Tú y yo estamos limitados, pero cada deseo de Dios tiene poder ilimitado para llevarlo a cabo. Y mientras pensamos tú y yo en esto, vamos a pensar en el poder de la creación. Mira, vamos al Salmo 33, 6. Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y por el soplo de su boca todo su ejército. Para que no se me duerman. 33, 6. ¿Sí? Tú y yo necesitamos juntar cosas para poder armar algo. Lo tenemos que ejecutar con nuestras manos, ¿verdad? Planificar, hacer, desarrollar, si queremos que salga algo bien, planificar, ¿verdad? Chuy, si quiere hacer una cocina integral, tiene que medir, tiene que hacer planos aquí en su cabeza, ¿verdad? Ya está tan entrenado, instruido en hacer, que a veces ya nada más la imagina, pero no dice: hazte cocina integral y así hizo la cocina, ¿verdad? No,
tiene que meter mano de obra y todo. Dios no. Dios dice, hágase. ¡Fum! Y lo que habla el Señor lo hace y lo crea. Y dice que con su boca separó el cielo de la tierra. ¡Fum! Y háganse las estrellas. Ese es el Dios que tenemos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y por el soplo de su boca todo su ejército. ¿Sí? Por eso vemos en el mensaje de los huesos secos: profetiza, le dice al profeta, profetiza esos huesos secos. Por eso tú y yo, cuando hablamos su palabra tiene poder. Y Pablo entendía perfectamente el poder de Dios. Y por eso decía, el evangelio es poder de Dios para salvación, no para otra cosa. Es poder de Dios para salvación. Entonces, este poder de Dios que tienes para que tú y yo podamos tener vida, y vida en abundancia, y vida en su nombre. Pero como a veces nos pasa, como le dijo a los fariseos, pues yo quiero darles vida, pero ustedes no quieren esa vida. No quieren venir a mí para que la tengan, y la tengan en abundancia. Romanos 1:20. A ver si le pasamos a la que sigue, por favor. Ándale, ahí. No, regrésate, porque esa ahorita la vamos a ver. Eso, gracias. ¿Sí? Fíjate. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Y eso a quién se los dice? A los pecadores, ¿verdad? ¿Sí? Les dice, basta que vean mi creación para que sepan que yo soy real y que yo existo. Ahora, Dios nos ha dado a conocer más cosas que lo que podemos ver aquí tú y yo. Ahora nos podemos subir a un avión y podemos desde el cielo contemplar, ¿verdad? Las nubes, las montañas, ¿verdad? Es impresionante. Cuando vas, ¿verdad? Vas por el avión y de repente te encuentras este volcán que está en Japón. ¿Cómo se llama? El Fujimori. No, Fujimori es el presidente de... ¿Cómo? Es el monte Fuji. ¿Sí? Y wow, dices, qué hermoso, qué maravilloso. Ese es Dios. O no te vayas tan lejos. Vas aquí por el pico de Orizaba, ¿verdad? Que está más bonito. ¿Sí? Y ves, sí, pero ahora podemos ver más allá. Ahora tú y yo podemos tener conocimiento de lo que hay en el universo, de lo que Dios nos muestra fuera de este planeta. Entonces, las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Sí? Simplemente ponte a analizar, desde que el mundo fue creado, cuántas toneladas y toneladas se le ha puesto encima a este mundo y no se cae. ¿Sí? O sea, no se mueve, y ahí está, flotando en el inmenso universo. ¿Sí? Con su sol, con sus otros planetas. Entonces, consideremos esto en la creación. Considera el tamaño del universo que ha creado. Ahora sí, Luz Mitad, la que sigue. Aquí vamos a tener el poder de la creación. ¿Sí? Considera el tamaño del universo que ha creado, las dimensiones de las cuales son asombrosas. Los científicos nos dicen que se necesitarían 500,000 millones de años para viajar alrededor de su perímetro. ¿Sí? O sea, ¿en este cuerpo físico lo vamos a poder lograr? No. Pero ya cuando seamos espíritus, le voy a dar 2, 3 vueltas, así como se la doy al metropolitano. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sacan esto los científicos? A veces digo, ay Señor, bueno, no sé, pero pues bueno, tienen sus métodos, ¿verdad? Pero nos dicen que se necesitarían 500,000 millones de años para viajar. O sea, ni siquiera alcanzamos a dimensionar cuántos son 500,000 millones de años.
por muy buen matemático que seas, ¿sí? Para viajar alrededor de su perímetro nada más. Ahora, viajando a la velocidad de la luz, eso es a 186,000 millas por segundo, que estamos hablando, hice la cuenta de cuántos son 186,000 millas por segundo, estamos hablando que son 300,000 millones de kilómetros por segundo, ¿sí? O sea, es una cantidad estratosférica por segundo. El Sol tiene un diámetro de 1,390,473. ¿Sabe que ya cuando veo estos números me perjudicó que me quitaran los ceros a mi moneda? Porque ya ahora ya rara vez alcanza uno a leer estas cantidades. Pero 1,390,473 kilómetros puede albergar más de 1,000,000 de planetas del tamaño de la Tierra, el puro Sol. Ahora imagínate, ahora han descubierto planetas donde puede albergar esta misma cantidad nuestro Sol. ¿Te imaginas, Sujei? ¿Sí? Es algo tremendo. Entonces, una estrella tiene un diámetro, aquí está, las estrellas. Hay algunas que tienen diámetros de, a ver, ¿quién lee esta cantidad? Yo ya la leí. ¿Cuánto es? $100,000,000,000 de millas. Una sola estrella. ¿Sí? ¿Ya la leyeron? A ver, ¿cómo fue? ¿Cuánto fue? A ver, Charlie. 100,000 millones, ¿va? 100,000 millones de millas. ¿Cuánto es, Chuy? ¿Cuánto es? Yo quisiera ver un número así, pero en mi cuenta del banco. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿100 millones? No, 100,000. Son 6 ceros. Si nada más fueran 3 ceros, serían 100. ¿100 millones? ¿Quién da más? Bueno, es mucho, ¿verdad? Lilo, ¿tú qué dices? ¿Cuánto es? ¿100 millones? Órale. 100 millones. De todas maneras es un montón, ¿verdad? 100 millones tiene una estrella de millas más grande que la órbita terrestre alrededor del Sol, ¿sí? La luz solar que viaja a la velocidad de la luz tarda unos 8 minutos y medio. Fíjate, la luz solar que viaja a la velocidad de la luz tarda unos 8 minutos y medio en llegar a la Tierra. Pero sin embargo, esa misma luz tardaría más de 4 años en llegar al Sol más cercano, es decir, a unos 24 billones de millas de la Tierra, ¿sí? Entonces, la luz solar tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, pero 4 años en llegar a la estrella más cercana. Se necesitarían 500,000 millones de años para viajar alrededor de su perímetro a la velocidad de la luz, ¿sí? O sea, en pocas palabras, algo que no vamos a ver tú y yo. No vamos, nada más están en números, es más, ni los científicos los que descubren esto. Todo esto, pero todo esto es un testimonio del asombroso poder de Dios en la creación. Hay un libro que me gusta, que algún día ojalá lo puedas leer. Es, no me acuerdo si se llama La mano de Dios o El dedo de Dios, pero es el científico que descubrió el ADN. Y entonces cuando ¿y por qué lo descubrió? Porque a Dios le plació, porque la cadena del ADN o el DNA siempre había estado ahí.
Pero cuando entonces con su telescopio nuclear o ¿cómo le llaman a los telescopios hoy? No, microscopio, ¿sí? Atómico, ¡fum! Ve eso. ¡Wow! Dice que lo primero que hizo es cayó de rodillas y levantó sus manos y adoró a Dios. Porque es algo grandioso. ¿Por qué? Porque ahora dentro de cada uno de nosotros hay un universo también, ¿sí? Entonces, nada de lo que llevemos ante su trono de gracia es difícil de hacer para Dios. Por eso el Señor dice: busca, pide, toca y se te abrirá, pide y se te dará. Pero ¿qué pedimos? Lejos de decir: Señor, muéstrame eso, muéstranos tu gloria, muéstranos tu grandeza, Señor, manifiesta tu poder a mi vida. No, siempre pensamos en lo terrenal, en el plano material. Dios quiere revelarnos cosas grandiosas. A mí me gustaría que Dios me mostrara lo que le mostró a Pablo, ¿verdad? Que fue al tercer cielo, y por eso Pablo pudo vivir esa fe. Y Dios quiere revelarse a nuestra vida. Pero ¿qué pedimos? ¿Qué es lo que le pedimos al Señor? ¿Sí? Mira, vamos, Él habla todo para que exista, ¿sí? Fíjate qué hermoso esto. Nada de lo que llevemos ante su trono de gracia es difícil hacer para Dios. Él ha hablado todo para que exista con el mero aliento de su palabra. Tiene un poder infinito, hace todo sin esfuerzo, no por el sudor de su frente, sino por mero aliento de su boca. Vamos a Jeremías 32:27. Jeremías 32:27. Dice: yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Dios sí puede hacer eso. ¿Y cuáles son las necesidades de nuestra pequeña vida? Entonces fíjate cómo Dios se le está revelando a Jeremías. Voy a leerlo aquí en la nueva traducción 32:27. Dice, desde el versículo 26, predicción de la caída de Jerusalén, dice: después Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor: yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Por lo tanto, esto dice el Señor: entregaré esta ciudad a los babilonios y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él la conquistará. ¿Por qué? Porque a Dios le plació. ¿Para qué? ¿Para castigar a su pueblo? No, para instruirlo, para corregirlo, porque lo amaba. Y entonces, aún dentro de eso, Dios permite que sucedan cosas, aunque nosotros a veces no las entendamos. ¿Cuáles son las necesidades de mi pequeña vida? Solo necesito un poco de fuerza para yo poder pasar cualquier día, y para pasar una semana, un mes, un año. Pero para Dios nada de eso es, para Dios no es nada eso que tú y yo vivimos. Y por eso Dios quiere que tú y yo nos alineemos a su voluntad, nos alineemos a sus pensamientos. Por eso Él dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos, Roberto, mis pensamientos son más grandes que los tuyos, ¿sí? Entonces, solo necesito una ayuda para afrontar las pruebas que Dios nos pone. Tú y yo necesitamos la ayuda de Dios para poder afrontar las pruebas y decirle: Señor, tú que eres todopoderoso, tú obra tu justicia, tú obra tu voluntad, tú haz de mí, Señor, que yo pueda creer, confiar y descansar plenamente en lo que tú ya estableciste. Amén. Y entonces Dios lo hace. Le clamamos, le pedimos. ¿Es Dios suficientemente fuerte, poderoso? ¿Es Dios realmente suficiente para nuestra vida? Dios puede, tiene el poder. Él conjuntó los cielos y la tierra
y muestran que nada es imposible o difícil para Dios. Fíjate cómo lo veía el salmista. Vamos al Salmo 19:1. Salmo 19:1. Mi esposa me gusta porque, bueno, digo, aparte que me gusta porque es mi esposa, pero ¿cómo se expresa? Porque ella se levanta, se pone en la ventana y cuando ve las nubes dice, ay, el Señor ya pasó por aquí, ¿no? Porque dice que las nubes son pisadas, ¿verdad? Son el polvo. Ah, sí, el polvo de sus pisadas son las nubes, ¿no? Pero fíjate, dice el Salmo 19:1: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye, pero sin embargo su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. ¿Sí? Amén. Y eso es lo que Dios quiere cada día mostrarnos y manifestarnos. La que sigue, por favor, Luz Mitad. Nada imposible para Dios. Entonces, Dios sigue obrando milagros. Claro que Dios sigue obrando milagros. Dios a través de los milagros nos lleva a confiar y a creerle en Él. Así como lo hizo para manifestar que Él era el Cristo, bueno, pues Él quiere seguir manifestándose que Él es el Cristo. Y entonces Él es un hacedor de milagros divinos. Dios puede hacer lo que parece imposible para nosotros, ¿sí? Y nosotros, Dios nos ha permitido ver su mano poderosa y su mano milagrosa en muchos seres queridos, en amistades, en familiares, ¿sí? Y Dios es una manera en la cual Él respalda y va respaldando su obra y su voluntad. Vamos a Mateo 19:26. Mateo 19:26. Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible, ¿sí? Entonces, aquí Dios, en el contexto de este pasaje, el contexto aquí es lo difícil que es para un hombre rico entrar en el reino de los cielos. Y entonces por eso el Señor pone bajo este contexto, ¿verdad? Dice, para lo que al hombre es imposible, para Dios todo es posible, ¿sí? Entonces, bajo este contexto, Jesús está diciendo, para un hombre rico entrar en el reino de los cielos, bueno, es más que es imposible por sus esfuerzos y por sus méritos y por su fuerza. Y quiero ser rápido en agregar, es imposible que un pobre también se salve por sus propios esfuerzos y por sus propias fuerzas, pero con Dios nada es imposible, ¿sí? Con Dios un rico puede entrar al reino, con Dios un pobre puede entrar al reino. Dios no hace excepción de personas, ¿sí? Para Dios es valioso un rico y es valioso un pobre, es valioso un hombre muy adinerado y es valioso el más pobre que pueda haber sobre la tierra, ¿sí? Y por eso Dios dio su sangre. Pero para Dios no es imposible salvar a cualquier persona, sea rica o pobre. Él puede salvar al mayor de los pecadores, Él puede romper el corazón más duro, Él puede hacer que los ojos ciegos vean la verdad, Él puede hacer que los oídos sordos escuchen la llamada del buen pastor para que se acerquen a Él. No hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Pero ¿qué creen? La gente relaciona esto con lo material. Es que para Dios nada es imposible. No, y lo que Dios quiere es que vean mi obra, que vean quién soy yo, que para mí el sordo, como le dijo Jesús a los discípulos de Juan el Bautista, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, ¿sí?
los sordos oyen, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo podamos ver su grandeza, que podamos oír el susurro de su voz diciéndonos: aquí estoy yo soy tu buen pastor, confía y descansa en mí, ¿sí? Que podamos oler su aroma, ¿sí? Él puede salvar al mayor de los pecadores. Él es el buen pastor para que nos acerquemos a Él. No hay nada más allá de las manos y los brazos extendidos de Dios para salvar a un pecador, ¿sí? Eso es lo que Dios hace. Cuán animados deberíamos nosotros sentirnos cuando tú y yo oramos para que nuestros seres queridos lleguen a la fe en Cristo Jesús. Nadie es demasiado difícil para que Dios pueda salvar al más pecador de nuestra familia, de la cual los primeros fuimos nosotros, ¿sí? Y que Dios lo puede hacer, y Dios lo quiere hacer. Amén, ¿sí? Entonces, transformación interior puede romper el corazón más duro y transformar vidas. Poder creador ha hablado todo para que exista con el mero aliento de su palabra, y entonces tenemos a ese Dios que salva. Amén, ¿sí? Vamos a orar.